América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se pode falar de cambio sem um cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísimo para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. Hola, hoy estamos desde el sur con un programa realmente creo que por demás interesante. Vamos a tratar de entender por qué están pasando las cosas que están pasando en la Argentina. No es casualidad, nosotros no vivimos aislados del mundo, en un mundo que cada vez está más interconectado, que cada vez es más global. Por lo tanto, nosotros somos parte de algo que está sucediendo a nivel internacional. Para poder entender qué es lo que está pasando y de esta manera poder entender a qué nos enfrentamos y cómo enfrentarlo, es que vamos a hablar hoy con Mario Sosa, que no solo es economista, sino que tiene una visión geoestratégica, global, abarcadora de lo que está sucediendo. Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco como decíamos en el inicio de la charla, en tu presentación, ¿cómo se inserta la Argentina en lo que está pasando en el mundo? Aproximadamente hacia 2012-2013 la Argentina comenzó a jugar dentro de un proyecto de otro carácter a nivel universal. El gobierno de la doctora Cristina de Kirchner acercó posiciones con la China, con Rusia, con el mundo de los BRICS y comenzó incluso a acercar y a fortalecer lo que sería el área de la UNASUR y la CELAC. Me parece que ese no era el proyecto preexistente, me parece que eso marcó un giro geopolítico para la Argentina sumamente interesante. Y a la vez eso da cuenta de que ya ahí tenemos a nivel mundial un proyecto, que es un proyecto de mundo multipolar con múltiples polos de poder. Esto no se más democrático. No se da cuando empieza el kirchnerismo, sino que esto se da más adelante. Se da más adelante, porque tal vez las condiciones para que eso sucediese antes, por un lado, era el mismo mundo que estaba en una tensión y que se vuelve mucho más tenso desde el 2008 en adelante con la crisis, que es un momento, incluso la crisis posterior al surgimiento del kirchnerismo, y por otro lado las condiciones internas de la Argentina. Recuerden ustedes que incluso a la llegada del presidente Néstor Kirchner, en la sucesión del Banco Central, encontró como presidente a quien es hoy el ministro de Hacienda del gobierno de Macri, estamos hablando de Prat Gay, y que incluso le ofreció quedarse dentro de lo que era el Banco Central, la presidencia del Banco Central, y rechazando el querer, el permanecer en el sillón de la presidencia del Banco Central, en ese momento Kirchner le propuso precisamente la presidencia nada más y nada menos que a Martín Redrado, a quien después, en el 2010, cuando ya había avanzado lo suficiente y madurado el proyecto de país que quería un determinado proyecto de mundo, resistió incluso el mismo Redrado en las paredes del Banco Central y quiso permanecer en nombre de la independencia. Es decir, es como que hay dos momentos en el kirchnerismo, un momento no claramente definido de con quién jugar, pero que sí, por ejemplo, niega al ALCA en el 2005 fuertemente con Lula y con Chávez, y hay un momento posterior de ingreso a la estrategia del mundo multipolar, que es con Cristina y que es básicamente, digamos, la alianza cada vez más fuerte, fundamentalmente con China. Eso es un proyecto de mundo y no es el único proyecto de mundo. ¿Cuáles son los otros dos que vos ves? Bueno, es claro, digamos, que Estados Unidos y el territorio nacional de Estados Unidos han mostrado la tensión entre dos proyectos. Hay múltiples hechos, por citar
Un ejemplo de ello me centraría en lo que fue el 2001 y lo que sufrió el famoso atentado a las Torres Gemelas, que cada vez está más cerca de conocerse la verdad, aunque se intente ocultar esa verdad, acerca de que fue una intensa disputa al interior del territorio de los Estados Unidos por proyectos de poder diferente. Como Estados Unidos... Discúlpame, lo primero que hay que entender en esto es que Estados Unidos no es un bloque. Hay distintos intereses. Si no entendemos eso, no vamos a entender después lo que está pasando. Exactamente, porque, claro, lo que sucede es que ahí, digo, hay dos proyectos en Estados Unidos. Esos dos proyectos se han manifestado con una fuerte tensión interna que ha llegado a un enfrentamiento, entre comillas, de carácter militar, así se podría considerar a lo que pasó en las Torres Gemelas, pero que no ha sido el único. Ha sido una batalla que se ha dado al interior de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por la forma que tomaba la política de control de la tasa de interés, la precipitación de la crisis financiera global con el manejo de la tasa de interés y esa precipitación de la crisis con golpes muy concretos a determinados bancos y a otros no. Es decir, hay que ver que en los Estados Unidos se salvaron determinados bancos y otros bancos no se salvaron, por ejemplo. ¿Hay un sector que sí quiere una crisis? Habría que preguntarse por qué. ¿Que precipitó la crisis? Las crisis, yo no sé si precipitan la crisis, juegan, los proyectos de poder juegan hasta un punto en que llegan a una situación de empate tal que generan la crisis. La crisis no necesariamente es buscada por un actor estratégico, sino que se produce como consecuencia de una situación de paridad. Esa situación de paridad de fuerza es la que determinó, digamos, un mundo tan convulsionado que aún continúa siendo un mundo muy convulsionado. Esa convulsión es la que explica el parate, sobre todo de las llamadas economías centrales en sus tasas de crecimiento y desarrollo económico, el aumento creciente de la pobreza en esas mismas naciones, el desempleo, etcétera, etcétera. Es decir, eso que estalló en 2008, que tiene antecedentes muy reconocibles hacia atrás, pero que estalló fuertemente en 2008, es algo que todavía no se ha superado y que, en mi opinión, sigue siendo tal vez el conflicto principal que explica las tensiones a nivel mundial. Y esa es la manifestación de dos proyectos que no es el proyecto multipolar. Son proyectos unipolares, pero son diferentes. El proyecto más retrasado todavía impulsa el ALCA como proyecto estratégico y el proyecto de la línea anglo-norteamericana tiene otro tipo de naves insignias e impulsa otro tipo de proyectos y se manifiesta incluso en nuestro territorio como propuesta en lo que sería el TPP. Es decir, ALCA es una línea dentro de un proyecto, TPP es otra línea dentro de otro proyecto. Y nosotros hoy en la Argentina estamos viviendo la tensión de esos proyectos. Y le estamos viviendo fundamentalmente a la de esos proyectos en lo que podría ser el control de las instituciones económicas de este país. Refiero al Banco Central, refiero al Ministerio de Hacienda mismo. Es decir, eso se está manifestando y se está manifestando en la forma en que se da el arreglo de la deuda con los denominados fondos buitres, se está manifestando en la forma del control de la política cambiaria y de la política monetaria. Ustedes, cuando a poco de investigar uno ve que existe una visión acerca de la inflación con origen en la elevación del tipo de cambio, esto es Pratt Guy, que lo dice, otro que dice no, en realidad el origen de esto es la emisión monetaria, disminuyen el ritmo de emisión monetaria y sin embargo la inflación continúa. Es decir, todo eso que parece una cuestión anárquica, tal vez una incomprensión de la teoría económica, en realidad está obedeciendo una tensión de proyectos que ni siquiera son locales. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo juega China en esto? Vos me dijiste fuera de cámara que Xi Jinping llamó personalmente preocupado por el tema de las represas. Yo entiendo que Xi Jinping está esperando también a ver cómo se resuelve esta interna dentro del gobierno de Macri. Y no solamente creo que Xi Jinping espera cómo se resuelve eso, sino también el Papa espera a ver cómo se resuelve eso, sino que incluso esa espera es un consejo para el conjunto del movimiento social. Es decir, ¿qué es un momento de acumulación de medios para lograr fines después? ¿O es un momento de lograr fines hoy en función de la efervescencia militante? Uno tiene que tomar los ejemplos de estos líderes universales porque me parece que nos dan a nosotros una indicación de por dónde está pasando, cuál es el momento por el que está transitando nuestra sociedad. Y ellos están esperando a ver cómo se resuelven ese tipo de conflictos, para ver cómo efectivamente se va a jugar en esto. China está jugando en esto, por supuesto, porque China
tiene intereses que han sido económicos crecientes en la Argentina, sobre todo con lo que son las obras de infraestructura y fundamentalmente el tema de las represas, ¿no? Pero también el Papa ha jugado en esto, en la construcción de puentes y no de muros, ha jugado muy cercano a la posición de los BRICS en el mundo y juega incluso también, diría yo, en esta triada de los proyectos cuando intenta acercar a la misma Cuba de Fidel y de Raúl a la Obama norteamericana, digo, ¿no? A la Norteamérica de Obama. ¿Las elecciones en Estados Unidos cambian en algo? O sea, un Trump o un Clinton, salvo Sanders, que tal vez podría hacer algo un poquitito diferente. ¿El resto es lo mismo? O sea, alguna de las dos puntas de este proyecto que vos me decías unipolar, pero no sale de ahí. A mí me da la impresión de que hay diferencias, primero, entre Donald Trump. Sanders tiene muy... casi de pulmón, porque hacía una campaña de pulmón cuando uno empieza a ver cómo trabajó Sanders. Igualmente, no me parece que sea finalmente el vencedor dentro de las internas del Partido Demócrata. Y me parece a la vez que entre Clinton y Trump hay diferencias, y esas diferencias son diferencias de proyecto. El globalista que me decías por un lado. Me da la impresión de que si yo tuviese que acercar, es claro, digamos, ha habido acusaciones incluso contra Hillary Clinton por estar cerca de Boeing en su momento, que es la segunda del complejo industrial militar, y que no es el caso de Lockheed Martin, que es otra línea. A mí me parece que Trump no representa exactamente eso y que por eso se opone. Evidentemente, si llegase a ganar Trump, muy probablemente lo que nosotros tengamos es nuevamente, tal vez, un fortalecimiento de la necesidad de un continente americano manejado por los Estados Unidos en esa línea que sería el viejo proyecto del ALCA, al que le pudimos decir no, pero no para siempre, no por ahora en el año 2005. Me parece que eso no ha cesado en sus intenciones, primero de construir eso como un espacio de dominio y que podría ser eventualmente estar representado en la figura de Donald Trump. Cuando nos hablan de una tercera guerra mundial, ¿alguno de estos dos sectores es más propicio a esa guerra? ¿Quiénes son los que la están impulsando? Entre esos dos proyectos es claro que la línea del Partido Republicano, la línea más retrasada del capital, tiene un fuerte dominio en el área militar. Eso es absolutamente claro y por lo tanto, digamos, ahí donde se siente más fuerte me parece que tiende a hacerlo prevalecer, incluso a veces en contra de lo que impulsa el mismo Obama. Obama ha impulsado a veces cierta política de paz en algún lugar que ha sido puesto en contradicción por los propios generales del Pentágono. Esto ha pasado, en 2011 incluso se habló de la intención de algunos generales de advertirle a Obama que de seguir cierto comportamiento podría sufrir un golpe de Estado directamente. Podríamos ingresar en ese terreno y no sabemos dónde podríamos salir. Lo cierto es que hay una línea del capital norteamericano que tiene fuerte raigambre militarista, que es el complejo industrial militar, que lo maneja y que lo controla, y que obviamente es su fuerte. Y que por lo tanto, como es su fuerte, quiere llevar las cosas a que sean definidos en ese, que es su terreno y que es su fuerte. A eso se le opone obviamente el mundo de la política, que el mundo de la política juega también con elementos del mundo económico y que tienen otra estrategia de juego y que pretenden llevar el conflicto al área donde más dominan. ¿Qué es la financiera? Que es el área financiera. Entonces, digo, uno cuando mira todo eso, mira por qué va para allá, no es porque sean más duros o más blandos en términos de personalidades o características de los personajes, sino que tiene que ver fundamentalmente con el tipo de elementos que pueden controlar, ¿no? Una cosita más, Londres, ¿es una pieza de museo o todavía, o realmente es una de las capitales financieras? Porque hay quien opina que Londres en realidad todavía sigue siendo la más importante. Bueno, de hecho es la más importante en términos de lo que controla. Me parece incluso que de Londres se saca la idea de lo que serían las ciudades financieras para el resto del mundo. A Londres intentan parecerse Bombay, Shanghái, Hong Kong en sus bolsas. E incluso yo diría, tal vez me vaya
un poquito lejos aquí, incluso Buenos Aires intenta ser una city de esas características. Me parece que me contaste una anécdota de cómo son las elecciones en Londres, me gustaría que la cuentes para en la City de Londres. A ver de qué estamos hablando a la gente. La City de Londres, que es un condado relativamente pequeño, su alcalde no se elige por la gente, sino por parte de las empresas. Y las empresas tienen más votos según la cantidad de empleados que ellas tengan. La que tiene más empleados tiene más votos y así se decide el alcalde. La misma reina de Inglaterra tiene que pedir permiso para entrar al territorio de la City de Londres y además en cada elección en que gana el alcalde o un alcalde X, pasea con un carruaje de oro y lleva a la reina que ha solicitado previamente permiso para estar en ese lugar. Esto creo que es más que una cosa exótica. Es un símbolo de poder. Algo. Son indicadores, de hecho, me da la impresión, digamos, de que hay, así como nosotros tuvimos una ciudad-estado, tuvimos Estado-reino, tuvimos Estado-nación y vamos hacia una especie de Estado global, en donde uno de los proyectos dice que será la articulación en red de estas ciudades financieras, de estas cities financieras para las cuales Buenos Aires se prepara, por ejemplo. Hay una teoría que algunos están esbozando que China, básicamente con la ayuda de Rusia y algunos otros países, estarían intentando destronar un poco al dólar o por lo menos sacarlo de esa posición de privilegio. Y eso lo explican a través de las compras de oro que han venido realizando en los últimos años y que van acelerando. Y hay varios países europeos que inclusive están intentando retirar el oro de Estados Unidos. Alemania, por ejemplo, está teniendo algunas dificultades y se lo están devolviendo a cuentagotas. ¿Qué es lo que está pasando con el oro? Evidentemente que hay un temor creciente de una desestabilización del dólar como moneda. Esa desestabilización puede ser... ¿Tiene bases reales? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y de hecho, cuando uno analiza cuál es el peso del dólar en términos de las transacciones internacionales, lo que uno va a comenzar a ver con nitidez es que explica cada vez una menor cantidad de las transacciones globales en proporción. Sin duda es dominante, el 70% de las transacciones mundiales está hecha en esa moneda, pero sin embargo habría sido el 85%, del 88% no hace más de 15 años atrás. Es decir, por un lado hay una disminución de la importancia o de la explicación del comercio mundial en términos de esa moneda. En segundo lugar, digamos, ese privilegio, porque ha sido un raro privilegio que podría haber tenido una nación que desde, si mal no recuerdo, 71, cuando se niega la convertibilidad, cuando Nixon le niega la convertibilidad del dólar a De Gaulle, pudo ser solamente una moneda fiduciaria sin ningún tipo de respaldo más que las armas, haya gozado de este privilegio monopólico por tantos años, es solamente una rareza explicable por una cuestión de poder y de poder muy fuerte, y evidentemente que al haber su destronamiento es su pérdida de importancia tan significativa como fue en otros años, me parece que lo que está manifestando es a la vez una pérdida de poder de quien controlaba todo eso, ¿no? Por eso siempre digo, es tremendamente importante ver qué pasa dentro de la Reserva Federal, que es la Reserva Federal la que controla la emisión de esa moneda. Lo que yo tengo es, por un lado, una disminución de eso. Y el aumento de quién, acaso del euro, en realidad el euro en un principio se presentó como una competencia al área del dólar, para después estancarse en la explicación de las transacciones internacionales. Exactamente lo mismo pasó con el yen. Lo que yo tengo, en realidad, de modo creciente, es una participación mayor de China y de su yuan, de la moneda del pueblo. Y lo que a la vez tengo es un intercambio en propias monedas en determinadas regiones. Por ejemplo, el intercambio comercial entre Rusia y entre China. Cada vez que se impulsa un proyecto de ese tipo, y la Argentina... Parecido a los swap que hicimos nosotros en alguna época. Por supuesto, y digo, es cierto que es tremendamente complejo cuestionar una moneda, porque lo que uno está cuestionando es un factor de poder. Esto, digamos, cada vez que se cuestionó el dólar, en realidad hubo problemas muy graves en donde se lo cuestionó. Mírese al respecto lo que pasó en Libia, mírese lo que pasó en Irak, mírese
lo que incluso pasó en la misma Venezuela de Chávez. Los que no están muy al tanto, intentaron comercializar su producto, que era el petróleo, en otra moneda que no sea el dólar. El resultado fue, devastaron Libia, Siria, bueno, Chávez. Bueno, fue una reacción del poder a eso. Eso yo creo que también explica las dificultades que ha tenido la Argentina, y no solamente la Argentina, América Latina, dentro de la UNASUR, o la UNASUR específicamente América del Sur, en la construcción de su propia moneda. Porque realmente da una posibilidad de independencia de los movimientos económicos mucho mayores que depender de esa moneda de reserva. Si uno tuviese una moneda del sur o simplemente decidiese intercambiar por las monedas locales entre Brasil y entre Argentina, probablemente el peso de las reservas en las decisiones de política económica no fuera la que es. No fuera la que es. Entonces, es un grado de independencia tener una moneda a tu favor o tener un territorio que comercie en tu moneda. Sí. Ahora, con esto me das un poco de pie para preguntarte, todo esto que estamos hablando a nivel global, ¿cómo se traduce en la Argentina? ¿Quién es Melconian? ¿Quién es Sturzenegger? ¿Quién es Prat-Gay? ¿A qué responden? Cuando uno analiza la composición del gobierno actual, generalizadamente puede llegar a decir que es el gobierno de los CEOs. Porque observa en cada lugar de los ministerios gentes asociadas a determinadas compañías. La primera cosa que uno debiera señalar de eso que ve es que principalmente se trata de compañías transnacionales. Y lo segundo que uno debiera señalar es que a la vez esas compañías transnacionales, incluidos bancos, no juegan dentro de los mismos proyectos. Y por lo tanto, eso genera una tensión al interior del propio esquema en el gobierno, digamos, al interior del gobierno, que me parece que es una tensión que desde afuera y desde el mundo se observa, se ve y se espera a ver cómo esa contradicción se va a resolver. Cuando Melconian sale y cuestiona a Prat-Gay por la forma en que Prat-Gay está llevando adelante la política económica, no es un cuestionamiento de personalidades diferentes, de características psicológicas diferentes, sino que en realidad es el cuestionamiento en una determinada línea de capital que básicamente puede ser el HSBC, como el Citibank o como el Barclays, que lo que le está manifestando es: no me gusta la forma en que está llevando adelante la política económica y me gustaría en realidad llevarla a mí adelante. Que el mensaje en el fondo es: cuando se vaya a dar todo el proceso de endeudamiento en la Argentina, que va a ser muy grande, que hay que estar preparado para eso, muy probablemente nosotros lleguemos a un endeudamiento de los 200.000 millones de dólares al final del mandato de Macri. No tengo dudas de eso. Esto es solamente el inicio. Y esto es un territorio en donde todo ese dinero debe ser colocado por una cuestión de rentabilidad financiera. Y tasas del 7%, también esto hay que decirlo, es 7 veces lo que paga el mundo. Con lo cual, Argentina se convierte en un lugar tremendamente importante para los grandes bancos y para desarrollar aquí sus negocios, para cómo está el mundo y para la crisis en la que se encuentra el mundo. JP Morgan no es lo mismo, y JP Morgan ha bajado sus mejores funcionarios al Ministerio de Hacienda. Ha bajado el segundo en América Latina y es el jefe de gabinete de nuestro ministro de Hacienda. Yo creo que ninguno de ellos necesitaba ser ministro o ser secretario o ocupar algún puesto en el Estado por una cuestión necesaria para su propia vida. Me parece, digamos, que quienes ocupan esos cargos con ese nivel de ingresos, incluso muchos de ellos no han dejado de percibir los ingresos de las compañías de las que vienen, me parece que lo están haciendo porque forman parte de un proyecto determinado, no solamente de país, sino también de mundo. Porque eso es lo que está pasando, es qué proyecto de mundo. ¿Macri está alineado con algo? Bueno. ¿O todavía no se enteró de qué se trata? No, yo no sé si él se enteró o no se enteró, muy probablemente sí, pero evidentemente cuando él defiende con un mayor énfasis lo que podría ser el ingresar, por un lado, a la Alianza del Pacífico, que en mi opinión es la antesala para ingresar al TPP, está manifestando una clara predilección por la línea global y por eso viene Obama. Mario, lamentablemente se nos va el tiempo, así que cerrame con lo más sintético que pueda hacer una pregunta.
todo esto que planteas nos crea la duda de, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo nos preparamos? ¿De qué tiempo hablamos cuando uno habla de poder enfrentar a este gobierno, de poder organizar una resistencia real para enfrentar este modelo? Una precisión. Primero estamos de pie. Cuando digo el pueblo está de pie, digo que el pueblo ha tenido la suficiente cantidad de elementos como para poder estarlo. Es decir, el empleo creciente, la inclusión creciente ha puesto un pueblo de pie. Y un pueblo de pie no está resistiendo todavía. Incluso es más, se debate si está entre la ofensiva y la defensiva. Esta es la situación. A mí me parece que los dos proyectos que están en danza en el gobierno de Macri dan por resultado un modelo económico que excluye, en cualquier caso, lamentablemente. Y por lo tanto va a ser necesario construir una alternativa a esa política de exclusión. En mi opinión, una política de inclusión que pueda llegar nuevamente a tomar posiciones de gobierno requiere de innumerable cantidad de pasos. Creo que hay que pasar de organizar la protesta que se va a ir expresando masivamente a través de lo que le pase a distintos sectores de actividad económica. Por un lado, ya se ven algunas de las cosas, la desocupación empieza a ser algo fuerte. No sé si ustedes tienen este número, pero nosotros necesitaríamos, para mantener la tasa de desempleo en 5%, crear aproximadamente 170.000 puestos por año. 180.000 puestos por año. Esto podría decir, necesitamos crear 15.000 puestos de empleo por mes. Si no solamente no los creamos y además agregamos, como en estos últimos meses, digamos 3 meses, por ejemplo, 25.000 despidos entre el sector público y el sector privado, nosotros vamos a tener una tasa de desempleo muy probablemente superior al 8 o al 9% hacia diciembre. Eso, por un lado, genera un movimiento de protesta que va a ser el movimiento de los trabajadores protestando por la situación del propio desempleo que le va a impactar sobre el salario real y le está impactando. Y después un conjunto diverso de actores, entre otras las pymes, que como consecuencia de la apertura comercial van a ver diezmado también sus ingresos. Ellos también van a generar un espacio y un ámbito de organización a través de las instituciones que existen o la creación de nuevas, que van a tratar de entrar en una propuesta más general sintetizándola. Vamos a tener un conjunto de profesionales que viven del mercado interno, que no van a poder vivir del mercado interno, y también se va a expresar bajo la forma de protesta. El conjunto de los sectores, a los que podríamos llamar sectores populares y clases medias, van a empezar a sufrir los embates de una política económica con características muy precisas y con objetivos muy claros, y esto, hay que decirlo, es parte de un plan preconcebido y bien administrado incluso, Cuando empiecen a pasar todas esas cosas, la protesta tendrá que manifestarse en oposición política con capacidad de llevar adelante un plan. Dependerá mucho de nosotros que eso se transforme en un plan serio, que contemple a todos los que están en la situación de la protesta y, en segundo lugar, que pueda llegar a situación de gobierno. Me parece que ahí nosotros, los hombres en sí, hacen libremente la historia, aunque en condiciones no libremente determinadas por él, pero creo que hacemos libremente la historia y tenemos ese espacio de juego. Para mí hay que tener la paciencia de saber esperar cada uno de esos momentos y en cada uno de esos momentos responder con la organización adecuada para ese momento. No es lo mismo el momento de la protesta que el momento de la oposición, como no es lo mismo el momento de la oposición que al momento de la toma de un gobierno. Son momentos diferentes, con características diferentes, que requieren elementos especiales en cada instancia organizativa. Son distintas. Bueno, gracias Mario, clarísimo tus conceptos, un panorama sombrío y a la vez con un poco de esperanza dejaste al final. Yo tengo esperanza. Así que esperemos que triunfe la esperanza. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy una vez más y bueno, nos vemos la próxima semana.